Lidra Mangurriana y Capurriana, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien y que te prepares para esta sencilla clasecilla que te voy a preparar sobre nociones esenciales de manga, formatos que se están publicando, sobre todo aquí en España, cuáles son los tamaños que hay más o menos de tomos y también los géneros más importantes y también algunas nociones básicas de manga para enterarnos un poquito y también reconocer este género si todavía no te has metido, no sé qué estás haciendo, que te estás perdiendo cosas brutales y sobre todo vamos a aprender esas cosas. ¿Qué es un Josei? ¿Y qué es un BL? ¿Qué, no lo sabes? ¿O qué es un B6? ¿El formato B6 te lo controlas? Pues te lo voy a contar aquí, no te pierdas este vídeo. Tomos y grapas, tu programa de cómics. Pues aquí estamos nuevamente en un vídeo que es un pequeño repaso, es casi como algo esencial en esta serie de guías que estoy montando aquí para empezar a leer cómics y empezar a enterarnos. Y vamos a hablar de manga. Muchas veces nosotros ya sabéis que tenemos nuestro programa Dojo Otaku, pues el mejor podcast que hay de manga de la historia. Lo tenemos ahí siempre cada 2-3 meses, traemos todas las novedades y muchas veces nos contáis que no sabéis de en qué idioma hablamos y eso es porque estamos hablando de los formatos y de los géneros o de las demografías que hay en el manga, que es muy sencillo porque todo es extrapolable al cómic, ¿no? En el cómic empezamos a entender que es un cartoné, o que es una rústica, o que es un género indie, o sea, lo que tenemos aquí en la industria indie, o empezamos a entender todos los géneros y todo lo que hay, pero luego en el manga nos suena todo un poco a chino, ¿no? Como me decís, pues te lo voy a contar muy sencillo y vamos a hablar de manga. Manga es, obviamente es el cómic generado y creado, producido en Japón. También se puede hacer manga fuera de ese territorio, porque al final juega con unas claves que tiene solo este género. Y como siempre digo, la gente que lee cómic debería también leer manga, y al revés, la gente que lee manga debería leer cómic, por así decirlo, todo tipo de cómics, porque al final el manga es un cómic, o sea, está bien dicho decir que manga es cómic, porque manga no es nada más que la forma de llamar al cómic creado allí, ¿no? Al cómic con esas claves. Y además, lo bueno que tiene es que tiene unas claves, una forma de narrar muy peculiares que aunque se están extrayendo también y está llegando también a nuestro cómic, al más europeo, incluso al americano, también el manga se está nutriendo del cómic occidental. Bueno, ahora veis que también en esencia viene del occidental. Y bueno, pues esas claves narrativas solo vais a tener en esencia en esas obras y cosas que te vas a perder. A lo mejor los mejores cómics de terror se están produciendo allí y te puedes perder cosas muy brutales que si no te enteras, pues te vas a perder cosas tremendas. Vamos a hablar de estas cosas para que no te pierdas cuando se hable un poco de manga y sepas qué géneros o qué tamaños y qué tomos, en qué formatos se suelen publicar. Vamos a hablar de esos géneros, vamos a hablar de todos esos géneros, que hay unos cuantos y muy reconocidos, aunque tiene sus cositas, ahora veremos, y también esos formatos que te voy a contar de lo que se publica aquí. Pero antes una pequeña leccioncilla y un pequeño repaso histórico sobre el manga, qué es manga, y te voy a contar unos pequeños apuntes que seguramente te sean de utilidad. Lo más esencial es decir que manga es el cómic, ¿no? Es el dibujo ilustrado, la narración ilustrada en, como decimos, en costas japonesas. Y si hablamos de anime, el anime ya entramos en la animación. Muchas veces vamos a encontrar que el anime sale antes que el cómic, o que el cómic sale antes que el anime, pero realmente siempre es una cosa muy sinérgica y muchas veces vamos a encontrar una contrapartida en anime de muchas historias, sobre todo en el shonen. Ahora te hablo también del shonen, no te preocupes. Pero esto que podría ser muy obvio, a lo mejor no es tan obvio y no conocemos tanto la pintura ukiyo-e, que es quizá la precursora del género manga, donde coge toda la influencia. Esto era una serie de pinturas, generalmente se grababa en madera y tenemos a maestros como Hokusai que impulsó esta pintura. Pero el manga nace de esto y también de la influencia de la cultura occidental, cuando Japón se empieza a occidentar y empiezan a llegar guiris a esas costas y empiezan a descubrir la narración gráfica, el cómic más o menos propiamente dicho. Estamos hablando de una especie de protocómic y todas estas influencias llegan a hacer que nazca el género manga. De hecho, el propio término manga lo acuña Hokusai, como decimos, este maestro de estas pinturas ukiyo-e, con una terminología de 2 kanjis y además que es muy relevante en cuanto al significado de la palabra manga. El primero es mang, que significa informal, y el segundo es ga, que significa dibujo. Por lo tanto sería, pues eso, un dibujo informal. Realmente, como veis, significa lo mismo que cualquier otra palabra que denomina el cómic
cómic en cualquier país. En Francia es BD, Bande Dessinée. Aquí en España decimos TVO. En Italia decimos el Fumetti. O sea, pero al fin de cuentas todos son cómics, lo único que denominan dónde se producen o en qué claves también estamos hablando. Muy interesante esto también, pero también hablar que incluso el manga arranca, o los primeros mangas un poco más así, más entendidos, las primeras revistas sobre todo, vienen de Occidente. Las llegaron a publicar gente que no era japonesa, le llegaron a publicar en Japón. Estamos hablando de 1862, donde llega la Japan Punch, una revista, y los precursores de este formato en manga ya en revista propiamente dicho. Estamos hablando del siglo XIX, ojo. Tenemos a Charles Whigham y también a George Bigot, dos personajes que son influyentes, aunque luego tendrían que venir toda esta ristra de mangakas, gente como Tezuka, para que todo esto se implantara. Con esto más o menos nos podemos hacer un poco la idea de dónde viene el manga y por qué. Un día molaría también un vídeo sobre la historia del manga, que no te digo yo, que con el tiempo te lo tire por aquí. Pero vamos a hablar, como decimos, de géneros y formatos, y primero te voy a traer los formatos, porque realmente, y lo dijimos hace poquito en ese vídeo de conservación de cómics, te dejo por aquí el enlace, son estos tres formatos, aunque nos vamos a encontrar muchas cosas, como todo, también desde Japón o desde la cultura del manga, tendemos un poco a querer clasificarlo todo, y muchas cosas que se salen de la regla, pero por lo general tenemos estos tres formatos y se habla mucho de estos tres tamaños o estos tres formatos, y son los más conocidos. Como podéis ver, estos son los tres tamaños que se suelen dar en nuestras librerías. Las nomenclaturas de estos formatos vienen propiamente dichas también por el formato, vienen en origen de Japón. Allí también son más estrictos y tenemos estos tomos que se publican de ciertas maneras, y aquí lo que hemos hecho ha sido exportarlos y adaptarlo un poco a cómo se está publicando aquí. Aquí, por norma general, lo que es en formato rústica o cartoné se suele publicar en rústica, y además siempre con sobrecubierta. Aquí en España, por ejemplo, en Estados Unidos no llega a pasar, y la sobrecubierta no llega a existir, cosa que yo agradecería, pues la verdad es que siempre es una cosa que se estropea muchísimo, ¿no? Y luego la maquetación que hay normalmente interior es bastante pobre, y al final sin sobrecubierta no entendemos esto, pero normalmente es una rústica, es una tapa blanda. Sí que hay también mangas que se publican en tapa dura, como decimos, hay de todo, pero por norma general es así. Luego tenemos estos tres tamaños, dos tamaños que son los más comunes en Japón y que también reciben esos nombres, son este, que es un poquito el tamaño más pequeño, y el tamaño mayor, que es este otro. Este se llama tankobon, y el tankobon pues es este formato así pequeñito, de mano, de uso, que normalmente pues recopila una saga, bastante número, ya tiene una buena lectura, y normalmente este es el cómic más de uso. Sí que es verdad que con el tiempo esto se está empezando a perder, porque realmente se hace bastante pequeño y bastante incómoda, sobre todo la rotulación se hace muy pequeña. Y luego tenemos esta, que es ya una recopilación a gran formato, que es la Kanzeban, y este formato pues normalmente suelen venir dos tomos tankobon, suelen integrar un Kanzeban. En un Kanzeban solemos tener dos tomos de ese tipo, y además pues eso, con un formato mayor. Normalmente es una edición definitiva ya para tener la serie recopilada con menos números y a gran formato, donde vamos a disfrutar mucho más del dibujo, y la verdad es que siempre son las ediciones pues más chulas. Y luego está este, que es el que está más o menos, sería una especie de tankobon un poco más grande, ¿no? Que se está empezando a implantar sobre todo en el cómic, en el manga más adulto, en el seinen, y además lo estamos viendo ya como casi todo se empieza a publicar también esto. Esto realmente es un B6 y se llama comúnmente el B6. ¿Por qué? Porque simplemente es el tamaño, igual que tenemos el A3 o el A4, que son más conocidos en folio, también en impresión pues tenemos este tamaño que es el B6, y como decimos es un poquito más grande, ya no se hace tan incómodo y la lectura se hace bastante amena, sobre todo para series de novedad y tener un tamaño correcto que no llegase tan pequeño. El B6 está perfecto, por lo tanto es muy sencillo. Tenemos el tankobon, el B6 y el Kanzeban. Luego tenemos ediciones especiales, eso por supuesto. Por ejemplo, acordaos de este Planetes, que sale en tapa dura, es tochísimo y es un infierno. O tenemos el All You Need Is Kill, que fijaos la diferencia de tamaño comparado con un tankobon, ¿no? Es una barbaridad, esto tiene tamaño casi como un álbum europeo. Hay de todo, pero por norma general tenemos esos tres tamaños, esos tres formatos, y con esto nos tenemos que quedar, sobre todo cuando suene, pensad en eso: tankobon el pequeñito, Kanzeban el grande, y ya pues si queréis el B6 para que entendáis un poco ese tamaño que hay intermedio más decentillo.
La verdad es que estos son los formatos que tenemos más comunes. Podríamos liarnos entre los tamaños que se publican, que hay bastante más. Tenemos también tamaños que se publican en Estados Unidos, los japoneses propiamente dichos, pero esto más o menos, sobre todo es para que nos quedemos con estos dos términos, que es tankobon y kanseban, que quizás son los que a lo mejor menos os pueden sonar. Y vamos a pasar ahora con las demografías y los géneros, porque realmente también es interesante, porque aunque, como digo yo, las etiquetas al final no existen del todo, se puede llegar a etiquetar y catalogar muchas cosas, pero otras cosas te las vas a leer y no vas a saber bien qué es realmente, porque hay obras y hay, en el arte es así, que no podemos poner etiquetas a todo y hay cosas que están un poco a caballo. Pero sí que a los japoneses les gusta mucho seleccionar las cosas, y realmente los géneros o estas demografías vienen determinadas por las revistas y el público que lee estas revistas, sobre todo la publicidad que va dentro de estas revistas que se publican semanales, donde están las historias manga, tienen una publicidad que va enfocada a sus lectores, y los lectores, pues hay revistas que están enfocadas más para un público adulto, otro para un público más juvenil o incluso para niños, ¿no? También hay incluso revistas especializadas en chicas también, que les pueda interesar más un tipo de lectura, y eso determina más o menos estos géneros, que sí que tienen unas claves narrativas que son diferentes, y lo vais a ver claramente con las series que hay. Lo más popular es el shonen, o el shonen como se dice también. El shonen es el que más se puede llegar a conocer, y muchas veces también es el culpable de que haya un prejuicio con el manga, ¿no? Al igual que le pasa al cómic, con el género de superhéroes. El género de superhéroes es igual. El shonen debería ser, pues eso, a lo que al cómic de superhéroes es al cómic, ¿no? Creemos que solo es shonen, ¿no? Todo el manga, y vais a ver que no. Pero es el más popular, realmente es el más leído. Las revistas shonen están enfocadas a un público juvenil, normalmente. Y vamos a tener siempre lectores, pues entre los 10, 12, hasta los 20, 20 y algo, que es el público potencial al que van dirigidos estas lecturas. No, eso no quita que con 30 y pico te flipe un Naruto o un Dragon Ball. Estas series generalmente, pues lo que tenemos es prima la acción, priman series de largo recorrido, y abrimos melones con series grandes como fueron Dragon Ball, como ha sido Naruto, Bleach, One Piece, y todavía a día de hoy se siguen sumando muchas de estas series como Guardianes de la Noche. Son series que, como decimos, trabajan unas claves, también es un camino del héroe, son de larga duración, por eso siempre creemos que el manga es que son 80 y pico tomos, y eso sí que pasa mucho en el shonen, sobre todo los que triunfan, muchas veces, a veces hay intentos y los cortan rápido, pero siempre tiene esas claves de acción pura y dura, y luego en anime también es un género que es muy agradecido, porque todas esas escenas de acción se llegan a plasmar muy bien en la animación. Y luego tenemos el otro género que para mí es el rey, y sobre todo si venís de leer cómic europeo, cómic americano, incluso superhéroes, es el que más os va a atrapar, sobre todo cuando ya tenéis cierto bagaje como lector, que es el seinen. El seinen es vértigo, ¿vale? Si hablamos en términos de cómic americano, o el cómic indie, ¿no? Es un cómic ya que es un manga que propiamente dicho que nos va apelando un poco más al lector joven adulto, o también al adulto directamente, ¿no? Tenemos aquí ya series que tienen ya un puntito extra de sobre todo violencia, de sexo, de temas sociales, ¿no? Y tenemos un montón de series. Las grandes series ya un poquito con más pozo, tenemos trabajos, pues por ejemplo aquí del maestro Urasawa, ¿no? Tenemos Hellsing, tenemos Dragonhead, como os he estado enseñando, ¿no? Todos esos cómics que son más adultos, maravillosa, por ejemplo Museum, ¿no? Tenemos todas estas series que ya son con un corte más que nos puede llegar a interesar si ya tenemos cierta edad, si ya pasamos quizás de los 20, 25, ¿no? Si no, pues también tenéis unas series espectaculares, y también pues aquí es donde vamos a encontrar la riqueza realmente del manga, y aquí también cortamos la brecha. Aquí tenemos muchos tomos únicos, tenemos series en 4, en 3, en 5 tomos, algunas en 20 o en 10, depende un poco del desarrollo de cada una, pero es muy accesible, y seinen realmente siempre es la puerta de entrada para quien vaya buscando algo similar a lo que leas en el cómic europeo o americano. Y estos son los dos grandes, los reyes, pero luego hay bastantes más, porque tenemos por ejemplo el shoujo o el shoujo, y el shoujo realmente se publica, pues va buscando en Japón una lectora femenina, pero claro, obviamente hoy en día pues ya nos puede interesar a todos. De hecho hay muchos shoujos muy interesantes como Banana Fish, que se publicó en un shoujo, aunque tiene un cáliz bastante seinen, como decimos, no todo se puede llegar a etiquetar, que también es muy interesante. Y el shoujo realmente son normalmente pues igual historias juveniles, pero ya sobre todo tenemos aquí más temas de relaciones de amor, de enamoramiento, ¿no? Aquí hemos tenido grandes series, por ejemplo Sailor Moon, ¿no? Es este tipo, aunque Sailor Moon es un poco shonen también, pero
ahí lo tenéis. Son un tipo de historias también que pueden funcionar muy bien también para todo tipo de público, pero van buscando un poquito más ese tema amoroso, ¿no? Después tenemos el josei, que sería lo mismo que el shoujo, pero el josei ya va buscando un puntito extra de madurez. Vamos buscando ya a un lector más adulto, ¿no? Está pensado para lectoras más adultas, pero la verdad es que son geniales estas historias. Aquí, por ejemplo, tenemos muchas historias de geishas y de, pues sobre todo van a tratar el tema de las relaciones, aparte con mucha más profundidad. También lo vamos a ver con cierta explicitud un poquito más cuidada, ¿no? Y de aquí importante también, porque entre el shoujo y el josei tenemos dos subgéneros que también se han implantado muchísimo, que uno es el yaoi, o también lo podemos llegar a entender como BL, que ahora se llama mucho, se dice mucho BL, y el BL significa Boys Love, y tenemos aquí una lectura que al fin de cuentas es un shoujo o un josei, pero las relaciones son homosexuales. Esto también tiene mucho interés entre las lectoras japonesas, y también tenemos grandes historias de este corte, por ejemplo La Casa de los Herejes, ¿no? Una maravilla, y grandes autores que también que están tratando este género. En Milky Way, por ejemplo, hay mucho catálogo también. Y luego tenemos la contrapartida al yaoi, que sería el yuri, donde tenemos ya relaciones entre mujeres, pero también llega a ser todo un género. Y entre todo este corte amoroso de relaciones tal, ¿no? Tenemos ya lo que sería ya el punto, la cúspide de todo esto, que ya entramos ya en el erotismo. Y aquí estamos hablando del hentai, ya muy conocido, y estamos hablando ya de historias ya que van buscando sexo explícito. Pero bueno, aquí no puedo poner mucho, que no sé YouTube si me veta, pero ya muchos conocen el hentai. Y sí que muchas veces no es tampoco una industria tan seria, hay cositas, pero van buscando un poquito más, pues eso, el consumo y disfrute desde los viejos tiempos, para ver pues escenas que siempre los chavales nos volvían locos. Y luego tenemos además, que no está conocido, pero también hay mucho material, incluso en Dragon Ball tenemos una serie, la SD, o tenemos aquí a Doraemon, que es el Kodomo. Incluso tenemos el sello de CC que se llama Kodomo, un poco en homenaje a esto, ¿no? Los cómics infantiles. Estamos hablando de manga infantil, que es una versión pues mucho más light, es una versión más sencilla, es como decimos, es un puntito menos que el shonen, pero tenemos también grandes series que son para toda la familia y siempre han funcionado. Y como digo, pues hay muchos más. Luego lo que decimos, tenemos las temáticas del manga, que sobre todo, pues ya sabéis, tenemos los mechas, tenemos ese tema del cyberpunk, ¿no? Que ellos tratan muchos temas que luego se mezclan dentro de estos géneros. Como decimos, un shonen puede ser a veces una cosa mixta, ¿no? Y parecer un seinen, o no sabes bien en qué punto ponerlo, o en un shonen te pueden llegar a meter un poco el shoujo, o sea, da un poco igual. Sí que hay cosas que son muy características, sobre todo en el shonen vamos a ver que es muy arquetípico. En el seinen, por ejemplo, tenemos obras mucho más libres y va un poco así la cosa, pero bueno, con estos términos que os dejo por aquí, espero que se os haga mucho más familiar todo, mucho más reconocible, y a partir de aquí pues que empecéis a leer cosas porque merecen mucho la pena. Yo, si quieres, te dejo por aquí enlace a los materiales que van saliendo de manga para que le eches un ojo. La verdad es que sale de todo y es una barbaridad, es una gran industria y vas a encontrar grandes historias, por lo tanto no le cierres la puerta. Y si estás solo metido en el manga, bueno, yo me imagino que esta clasecilla te habrá sobrado, pero también te recomiendo que te metas a leer cómic europeo o americano, o incluso nuestro español, por supuesto, porque es que en la riqueza de todo esto vas a encontrar las diferencias entre narrar las historias de forma gráfica y como decimos en el manga, tienen unas cositas que por algo no las hemos traído a otras industrias, porque son maravillosas, y aquí la vais a encontrar. Y como decimos, hay de todo y para todos los gustos. Como siempre, pues déjame un like, comparte este vídeo si quieres que el cómic vaya creciendo, y también el manga, ¿por qué no? Y déjame un comentario, ¿cuál es tu género favorito? Yo quiero saber cuál es tu género favorito y en qué formatos son los que más sueles manejarte, o cuáles son los que prefieres que vayan saliendo de tus series favoritas. Como siempre, pues muchas gracias, lee mucho, Hail Hydra, y que la bañita te acompañe. Chao. Yo me voy a por allá. No se hacen sellos. Pero bueno, da igual. Yo me dejo. Chao. Suscríbete y no te pierdas nada. Te traigo mazo cómics, hasta morriconadas. Si no lees cómics, es una cagada.